Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis, mi querida gente. A veces pueden hacer en vivo, a veces se tienen que grabar, pero ya saben, en cuanto sale calientito que se lo subo para que puedan ver. Este tema me puede encantar porque mi querido invitado de hoy, primero tengo que decir, porque siempre mi querido Alberto, platico cómo es que los encuentro o me encuentran. Me late. Estaba deambulando por el Facebook, ¿no? Subiendo no sé qué cosas, la verdad no me acuerdo realmente qué estaba haciendo, pero vi un muchachón así, guapetón, dije, oh, y luego que tenía canitas, no, es la verdad, o sea, es la verdad, ¿sí? Y dije, oh, dije, qué guapo, y ya, y me metí y vi el contexto, y sabes que mi querido Alberto, que mi querido Jorge Ponce, que es un colega mío que acabo de conocer también en estos, pero que luego resulta que tenemos un montón de gente conocida y todo eso. Sí, O sea, es un tipazo, o sea, es un súper terapeuta. Y todo, qué dije, lindo. güey, tengo que tenerlo. Y ya viene a Jorge Ponce, el que baila. ajá, él. Ah, cómo Porque no, me el buen preguntó, George, un oye, ¿vas a saludo. Talavera contigo? Y yo, sí, ¿lo conoces? Sí. Yo dije, bueno, Qué bueno, chido. cuando empecé a subir como las promos y todo eso, la verdad es que se fincó mucha expectativa en contra y en pos de esto, lo cual me Claro. súper encanta, como te dije, me encanta morbosear. O sea, creo que psicomorfosis tiene que romper con los paradigmas de la psicología ortodoxa o clásica, que Claro. realmente, mi gente, yo no me canso de decirlos, ya no es tan funcional. Hay que abrirnos a nuevas expectativas de crecimiento personal y de sanación. ¿Sale? Esto no significa que yo conozca el tema, porque si lo conociera, no te hubiera dicho, porque luego no me resulta tan interesante. Para eso estás tú Ok. aquí. Te encontré, agradezco infinitamente que me hayas dicho que sí. Bienvenido seas a este espacio llamado Psicomorfosis. Espero que la pasemos muy amenamente y que nos Así es. deleites con tu conocimiento. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. En lo personal, a mí me interesa mucho por las invitaciones que yo he tenido previas con amigos, no con Claro. psicólogos, para experimentar todo esto. Me da miedo. Sí, ya contaré en el transcurso del programa por qué me da miedo, cada quien y sus demonios. Pero bueno, bienvenido, mi querido Alberto, te doy la entrada triunfal y el micrófono es todo tuyo. Pues como lo mencioné también en la invitación que grabé, para mí fue un gustazo que me hayas invitado. Desde que leí el nombre de psicomorfosis, dije, esta voz, este título, esta palabra compuesta me llama mucho la atención, ¿no? La psicomorfosis. Dije, perfecto, está padre. Y pues la realidad es que cuando estábamos rebotando la posibilidad de temas que finalmente decidimos hablar para mí es muy importante este espacio o este tipo de espacios que se puedan ir abriendo gradualmente, porque justo como lo acabas de decir, de pronto ha venido agarrando mucha fuerza este tema. También ha habido una gran difusión, tanto desde un aspecto formal como desde un aspecto informal, de que se hagan ceremonias, de que se consuman. Yo he venido viendo, yo tengo más de 10 años haciendo ceremonias y consumiendo enteógenos y psicodélicos, y la realidad es que desde ahí es donde vamos a platicar también el día de hoy. La realidad es que para mí yo tengo una estructura de soporte desde mi criterio en la cual he venido construyendo mi manera de ver la vida, mi manera de armar mis creencias y por supuesto mi manera de ir evolucionando siendo la mejor versión de mí mismo. Una de ellas, que también va a estar incluida en el programa de hoy, es la terapia. Hay diferentes tipos de terapias. Yo en lo particular inicié tomando terapia grupal con enfoque gestalt. Esa es una. Y a raíz de haber empezado a conocer el mundo de la terapia, de la psicoterapia, he conocido diferentes variantes, diferentes corrientes, diferentes métodos, y eso me aportó para irme autoconociendo de una mejor forma. Sin embargo, después llegó los enteógenos. Empezó a escuchar acerca de la ayahuasca y como lo dije en el video, ¿no? La famosa ayahuasca, porque cada vez es más famosa. Sí, Y acá en el argot interno también le llaman la abuelita. sí. Ya diré por qué más adelante. Pero pues yo no sabía lo que era, ¿no? Y la realidad es que me dijeron, no, pues es que vas a ir a una ceremonia. Ni siquiera entendía a qué se referían con eso, donde vas a ingerir un brebaje
que está preparado y con el cual vas a tener, me decían, un viaje. No me acuerdo si en aquel momento dijeron alucinógeno, porque ya después se me hizo muy familiar la palabra, pero fue un viaje, ¿no? Sí. Ahora incluyo la palabra alucinógeno y ya van dos palabras que comento en el inicio, que es el consumo de enteógenos y la palabra psicodélicos. A mí me gusta ir aportando conforme vamos avanzando cierta estructura y dentro de esta estructura quiero hablar de lo que significa cada una de las palabras, porque desde ahí empieza a haber un criterio para poder decidir si quieres entrarle o no quieres entrarle al consumo de lo mismo, ¿no? Enteógenos, psicodélicos. Dije alucinógenos, pero bueno, más bien la palabra es psicodélicos. La palabra enteógeno, de sus raíces latinas, se divide en dos, en enteos, que significa divinidad o divino, y también génesis, ¿sí? Que es nacimiento u origen. Es decir, los enteógenos son aspectos que de origen se considera que vienen de un origen divino, ¿sí? Que está atribuido el nacimiento a la divinidad. ¿Y la divinidad desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de nuestros ancestros, aquello a lo que le otorgamos una grandeza, una inmensidad, una omnipresencia, una omniscencia, que cada quien tiene una manera particular de verlo, ¿no? Yo hablaré de la mía también hoy, porque parte de estas ceremonias y parte de estas experiencias a mí me han aportado pues mi manera de creer en lo que antes yo llamaba Dios, hoy no le llamo así, pero que pues tiene un efecto en mi vida, la manera en que lo llamo, ¿no? Y por el otro lado, la alucinación, ¿qué es? Pues es obviamente una recreación o una creación a través de mi mente de algo que no es real en lo que nosotros consideramos real o tangible y que sucede en la mente, pero para llegar a esas alucinaciones se da a través de precisamente los efectos psicodélicos. ¿Y qué viene siendo un psicodélico? Bueno, también se divide en dos raíces, que es psique y delos. Sí. La psique, que significa alma o aliento, y que también podemos, o se le ha atribuido el término de mente, de espacio mente, y de delos, que significa que salta a la vista, es decir, que es evidente. Y a mí me gusta más una palabra que también le incluye la misma definición de delos, que es manifiesto. Entonces, para mí, un psicodélico es aquella sustancia que me permite hacer manifiesta mi mente, sí. Donde la mente es un conjunto de procesos cognitivos conscientes e inconscientes que suceden acá, pero aquí se hace manifiesto. Y es justamente a través del consumo de enteógenos que trae ciertas sustancias. La que a mí más me ha gustado en mis preferencias es las que están constituidas por DMT, que significa dimetiltriptamina, sí. Que la dimetiltriptamina es justamente una sustancia que nosotros como seres humanos producimos. De entrada la producimos cuando nacemos, cuando morimos, también las mujeres cuando dan a luz, o sí. Cuando tenemos a veces algunas experiencias muy intensas, como estando al borde de la muerte, también la producimos en mayor cantidad. Todo el tiempo la producimos, solamente que tenemos una enzima en el cuerpo que se encarga de que no esté todo el tiempo potencializada. Incluso hay alimentos que la contienen y que también pasan por el cuerpo, solamente que no experimentamos el efecto psicodélico precisamente porque está neutralizado. A través del consumo de estas sustancias de origen divino, porque así les llamaban nuestros ancestros, y que incluso, o sea, lo usaban de manera ceremoniosa, que es otro de los aspectos que para mí es importante en mi vivencia y en mi experiencia, considerar. No lo hago yo de forma recreativa. Hoy vamos a ver qué veo, ¿no? A través de echarte unos cuantos hongos, ¿no? Con la psilocibina, que sería la sustancia en este caso activa para poder alucinar. Pues, o el LSD, ¿no? Que también se considera dentro de los enteógenos, aunque es semisintético, porque el LSD, se me fue el nombre, ¿cómo era? El ácido lisérgico, ¿sí? Okay. La dietilamina del ácido lisérgico, que es, el LSD es por sus iniciales en alemán, su término alemán, está extraído del ergot, pero también tiene un proceso creado por el hombre, no nada más es natural, por eso es semisintético. Semisintético. Uh-huh. Ajá. Pues ahí te vas a un rave, ¿no? Y quien ha tenido la oportunidad de tomarse un cuadrito o unas gotas de LSD en un rave, pues de repente se prende esto. Digo, yo lo hice en algún momento de mi vida también. Sin embargo, para mí empezó a tener otro interés el consumo de los enteógenos y de los psicodélicos, porque justamente hablando de la mente manifiesta,
en mi proceso de crecimiento, de autoconocimiento y de expansión de conciencia, me permitía entrar en algunas zonas que a través del proceso psicoterapéutico a veces no lograba hacerlo o me costaba mucho más trabajo entrar, y que gracias a que esto que se hace a través del consumo es una experiencia, no hay más que vivirlo. Sí. Y entonces a través de la vivencia, pues se resignifican una serie de conceptos, los cuales me hacen organizar la información de diferente manera y por supuesto ir avanzando en el proceso, en el proyecto llamado vida o existencia. Entonces, bueno, de entrada, hasta aquí no sé si hay algún comentario que quieras hacerme o empezar Fíjate, a rebotar ideas. fíjate, has tocado puntos bien importantes. Primero, las composiciones, ¿sí? Naturales que emergen de estas sustancias, que eso es importante, sí, ¿no? Porque quiero hacerlo, a mí me viene valiendo madres, ¿no? Pero quiero hacer el método aclaratorio de que estamos hablando de elementos naturales. Primero, que producimos los seres humanos de manera natural, ¿sí? Lo que dijiste del parto es sumamente biológica, importante, orgánica. es totalmente una realidad. Si no fuera por este tipo de sustancia, ¿sí? El dolor sería insoportable, moriríamos, ¿sí? O sea, no tendría esa profundidad. Por eso dice que cuando uno da luz, no cuando se alivia, porque no es una enfermedad, ¿sí? Cuando uno expulsa al bebé, ¿sí? Se mueven un montón de cuestiones bioquímicas, sensoriales, neuronales, o sea, es todo un proceso, ¿sale? Y sí, que es otro tema, pero creo que es importante como decir, hey, sí pasa y es una realidad. Y sobre todo el decir que no lo estamos diciendo a nivel recreativo, no es que les vean, órale, viene no sé quién ahorita y el Vicentico y métete el LSD no, o sea, no va por ahí. Sí, creo que es un tema que realmente debería de tomarse en serio. ¿Por qué pienso yo que debería tomarse en serio, mi querido Alberto? Porque mucha gente que lo fomenta y que lo vende, ¿sí? O sea, como todo el sistema de sanación y todo eso, no tiene formación terapéutica o chamánica, que es un montón de estudio, ¿eh? Sí, porque la información chamánica, la cultura, ¿sí? Es de estudiar toda la vida, ¿sí? Claro, es una cosmovisión de la existencia. Sí, o sea, no sí, es de enchilame hoy me pongo un guapete y todo el rollo y me pongo, pero sí hay gente que de manera negligente lo hace. Sí te digo, porque claro. yo viví una experiencia espiritual que es de Alcohólicos Anónimos, o sea, que no es de alcohólicos, de enfermos emocionales, cuarto y quinto paso, 6 y 7, donde al final, o sea, estás tome y tome, pero yo no sé si al final te dan algo que sí tienes como ese pum, ese contacto, ¿no? Pero es importante saber que cómo puede realmente ser terapéutico, eso es lo que tú vas a decir, porque sí se tiene que tener una guía experimentada y sobre todo informada y sobre todo educada de este asunto, ¿sí? Porque Sí. no sabes lo que vas a sacar tu mente, mi querida Alberta, pues cuántas cosas no hay adentro. De hecho, yo sumaría a lo que estábamos comentando la palabra responsabilidad, porque justo, ¿no? O sea, yo también he sido muy desmadroso en mi vida, ¿no? O sea, he hecho muchas cosas, en muchas cosas he acertado, en muchas otras me he equivocado. De hecho, yo a mí mismo me identifico como un experimentador, soy una persona que me gusta vivir las cosas. Entonces, pues en esas experiencias y en esas vivencias, yo llegué a esto. Y te puedo decir que ahora que me dedico a dar psicoterapia, también llegan a mí pacientes que por ir de manera poco informada, tuvieron de repente, he recibido gente que hace sapo o fuma bufo alvarius y que no sabe ni qué le pasó, y entonces en acomodar la experiencia, muchas veces se siente perdido. He tenido también gente que, por ejemplo, ha hecho ayahuasca y dice, no logra aterrizar. Y aparte hay algunos enteógenos que generan réplicas, es decir, después de la experiencia, todavía a los días siguientes te acuestas y te sientes y te conectas otra vez con la sensación, ¿no? Entonces, es algo que termina siendo muy fuerte, y si no lo tomas con responsabilidad, y digo, tú puedes hacer como se te pegue la gana. Esta es mi invitación, ¿no? O sea, si lo haces con responsabilidad, hazlo incluso con gente que te cuide, que te cobije, que cuando estés en la experiencia puede estar atento de ti.
no sé, yo acabo de tener una ceremonia de yopo, que es otro enteojo muy potente, eh, en donde estaba totalmente inmerso. Para mí esta vez fue, aunque el yopo se caracteriza por ser una experiencia muy mental y cósmica, sí, yo esta vez tuve una experiencia demasiado corporal. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba, pero en mi experiencia, y también ahorita voy a hacer énfasis en esto, estaba en una experiencia muy intensa físicamente. Haz de cuenta, me llegaba de repente la palabra y el concepto depresión. Y entonces empezaba a experimentar la bioquímica en mi cuerpo de lo que es la depresión. Me sentía apachurrado, comprimido, así totalmente pesado, que me quería fundir en el piso, ¿no? Y luego de repente me venía la palabra confusión. Y entonces empezaba un movimiento en mi cabeza y empezaba a tener una ansiedad en todo el cuerpo. Fue súper intensa a nivel físico. Y se me acercaba tanto el guía como los acompañantes que ya me conocen, me dicen, adelante hermano, ya sabes, respira, respira, dale, ¿no? O sea, cualquier persona, bueno, no cualquiera, muchas personas que hubieran tenido una experiencia de ese tipo como la que yo tuve, hubieran dicho que les fue de la chingada, que fue un mal viaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue doloroso, porque fue intenso, porque fue sumamente incómodo, fue desagradable de sobremanera, y las gentes se hubieran dicho, no, es que es un mal viaje, es que es una locura, es que no vayas. Y yo te puedo decir, no es un mal viaje, es dentro del espectro de las experiencias humanas, tenemos una polaridad demasiado oscura, dolorosa, insatisfactoria e incómoda, y tenemos unas experiencias maravillosas, divinas, extraordinarias, y dependiendo cómo vayas a la ceremonia, a veces te toca de un polo o a veces del otro, o incluso en una misma ceremonia te vas de un lado a otro, ¿sí? Dependiendo cómo estás y dependiendo de lo que tú vas ocupando en ese momento. Desde ahí, para mí es muy importante empatarlo con el proceso psicoterapéutico, pero un proceso psicoterapéutico, y aquí lo voy a enfatizar, libre de juicio crítico de valor. Y voy a explicar por qué esto. Yo, por ejemplo, en mi primera experiencia de ayahuasca, que para mí ha sido una de las más poderosas, potentes y profundas que he tenido, bueno, voy a primero a hacer una pequeña paréntesis para explicar algo de las experiencias que yo conocí, o así lo he conocido en el argot de las personas que hacen esto. Dicen que en una experiencia puedes visitar 3 reinos: el reino de la serpiente, el reino del jaguar o el reino del cóndor o el águila. ¿Y qué significa eso? Los infiernos, que en esto que decía correspondería a esta polaridad dolorosa, incómoda, pues jodida, ¿no? De lo menos que queremos vivir, sería el mundo de los infiernos o el mundo de la serpiente. El mundo del jaguar se refiere a lo que está siendo presente en tu vida, en esta época de la vida, cotidiano, tu relación de pareja, de hijos, de trabajo, todo eso, ¿no? O sea, sería el mundo del jaguar. Y el mundo del cóndor, del águila, correspondería a lo que es los paraísos también, en donde pues empiezas a ver toda esta parte de la geometría sagrada, donde ves cómo somos vibración, donde en mi caso me ha sucedido que mi cuerpo se desaparece y yo me convierto en música, me convierto en vibraciones, me convierto en colores. Es espectacular. Entonces, son diferentes características buscando clasificar experiencias que son poco clasificables, pero bueno, tratando de darle palabras y lenguaje a la experiencia, es un poquito como lo denominan. Entonces, regresando a lo que les decía anteriormente, de repente entro en mi primera experiencia de ayahuasca y se me pone enfrente de mí, dentro de las primeras cosas que vi. Bueno, lo primero que me pasó es que empecé a mover las piernas de una manera incontrolable. No podía controlar las piernas y estaba atacado de la risa. De hecho, estaba en un grupo de 10 personas y me tuvieron que sacar de donde estábamos porque estaba brincando de un lado para otro. O sea, no podía tener, estaba cagado de la risa. El guía, que me pareció excelente su acompañamiento, agarra y me dice, ven hermano, me pone como un chalecito, y me dice, ponte a danzar. Pues a huevo, ¿no? O sea, y empecé a danzar y nos pusimos a danzar juntos. Yo traía demasiada energía, ¿no? O sea, a toda madre. Pasa esa etapa y después de esa etapa aparece enfrente de mí mi papá, después mi abuelo, y empiezan a aparecer detrás de cada uno todo mi linaje masculino. Bisabuelos, tatarabuelos, chos, no sé, así cañón, ¿no? Yo en mi trayecto de vida, yo ahorita tengo 48 años, pero en mis 19 años, 20 años, yo todavía tenía dudas de si yo era homosexual o no.
Ajá. porque yo tuve muy poca comunicación con mi mamá y mi papá cuando yo era chamaco y estaba en mi transición de adolescente, de niño a adolescente. Y entonces yo de repente veía chavos, hombres, y decía, está guapo ese güey, oye, qué bonito cuerpo, ¿no? Y entonces yo empecé a entrar en confusión de si a mí me gustaban los hombres o no. Digo, Ajá. me encantan las mujeres, me fascinan las mujeres, pero había este tema, ¿no? Sí. Yo incluso en aquel entonces, yo estaba en la universidad, pues yo hasta me fui a un antro gay a dejarme acariciar por hombres. Te digo que soy un experimentador, a mí no me gusta Claro. nada más conceptualizar, sino vivir. Y empecé a darme cuenta que no era lo que me gustaba, pero pues ahí se quedó ese tema medio digerido, ¿no? Cuando yo hice mi primera experiencia de ayahuasca fue pues hace como a los 38 años, más o menos. Y cuando aparece, regresando a la experiencia, que aparece en mi linaje masculino, empiezo a ver a hombres de mi linaje masculino que son homosexuales, en su momento, que tenían esta preferencia sexual y cómo habían sido reprimidos, juzgados, vituperados, excluidos, etcétera, ¿no? Y ahí me cayó el 20 de decir, claro, es una energía reprimida de homosexualidad a lo largo de la historia de mi clan que yo lo traía en confusión. En medio de eso, de repente, está un negro cogiéndome. Ujú. Así, literalmente, me tenía encima y me estaba penetrando, ¿sí? Y yo estaba dejándome coger por un negro, ¿sí? Y me doy cuenta que siento placer mientras me está Penetrando. penetrándome, ¿no? Sí, está, obviamente, analmente, ¿no? Y me doy cuenta y empieza una serie de información y, y me decía yo a mí mismo, oye, se siente rico, ¿no? O sea, está rico. Me doy el permiso de disfrutarlo y de repente llega a mí la cuestión de, pues está rico, pero esto no es lo que más me satisface. O sea, me quedé así, está bien, pero no es esto. Y en el momento en el que empiezo a hacer conciencia de esa nueva información, se desvanece y aparece una mujer y yo estoy cogiéndome a la mujer y le estoy penetrando. Y empiezo a disfrutar el acto sexual. Y yo digo, wow, esto es lo que me encanta, ¿no? Y ahí en ese momento, reconociendo, y entonces a mí mismo dije, valido la homosexualidad de mi clan, la respeto, la tomo, sin embargo, me reconozco preferentemente heterosexual, Ok. ¿sí? Y entonces ahí, a los 39 años, se clarifica mi preferencia sexual después de dudas y cosas así que pasó en mi vida, ¿no? De ese tipo de cosas para una persona que se lo coge un negro, a lo mejor si es heterosexual y si está muy aferrado, si es aparte homofóbico y bla, bla, hubiera El dicho, tú eres vieja de impacto. la chingada, ¿no? Puse. Claro, ¿cómo puede ser? Para mí fue un regalo respecto a conocer mi identidad, mi identidad sexual, mi preferencia sexual, etcétera, ¿no? En ese mismo viaje, de repente pasan muchas otras cosas, pero ahorita quiero hacer mención al mundo de los paraísos. Este fue lo que serían los infiernos por toda la connotación social, cultural que se le da a estos temas. Pero después acá arriba, en los cielos, de repente estoy acostado, levanto la vista, una de las guías que estaba ahí, me tenía en sus piernas, porque yo estaba pues, en mi trip, y abro los ojos, la veo, y no sé si llegaron a ver ese video de Michael Jackson de Black or White, donde Sí. van cambiando los Ajá. rostros, pues empiezo a ver los rostros de mucha gente en la historia de mi vida que ha sido importante para mí, y después de que pasa eso, me veo a mí mismo, y cuando me veo a mí mismo, de repente volteo a ver la mano, y mi mano se empieza a desvanecer. Y yo, ¿qué es esto? Y así, y se empieza a desvanecer todo a mi alrededor, absolutamente todo, hasta que llego por darle un nombre a una energía blanca. No había nada físico, solo había una energía blanca. Pero en esa energía blanca había una conciencia que estaba atento de la experiencia que era yo mismo. Incluso recordar el momento me conecto emocionalmente porque para mí fue darme cuenta de que yo soy Dios, Sí. porque era todo lo que existe en ese instante. Y en ese instante no había ninguna duda porque yo lo sabía todo. No había un ápice de separación porque yo estaba unido a todo. Era el amor más profundo e infinito, era una paz inmensa. O sea, no era un amor romántico de besos, de traiciones, de celos, de corazones y de flores rojas. No, era un nivel de neutralidad y de completud impresionante. De hecho, ese día a mí me cambió la vida, esa experiencia, esto que te estoy diciendo en este momento. Ahí yo descubrí mi misión de vida. Sí. Lo vieron, yo me dedicaba, tengo una profesión como ingeniero industrial, Ingeniero. yo era consultor de Ujú. empresas,
ese día yo dije, mi visión va por otro lado, güey. O sea, es esto que estoy haciendo incluso ahorita contigo, ¿no? Comunicar Sí. otra dimensión de comprensión, ¿no? Yo a veces a mí mismo me titulo, me etiqueto como un acelerador de conciencia, porque estoy ahí como un catalizador de repente ayudando a otros o acompañando a otros a que vean otros aspectos de la vida y de la realidad y de la existencia para que puedan transfigurarse o trascenderse, ¿no? Y en ese momento que me hago esta energía blanca y regreso otra vez y regreso totalmente resignificado, obviamente cambia mi manera de ver la vida porque la información es diferente. Y a lo que voy con todo esto es que esa información finalmente está aquí en este cuerpo. ¿Sí? Cuando hago el posgrado en bioneuroemoción, que empiezo a estudiar lo que es la técnica del transgeneracional o de metagenealogía, y que hoy en día la epigenética valida que tenemos información de nuestros ancestros viviendo en nuestra biología, pues yo digo, claro, claro, ¿cómo pude ver a mi papá, a mi abuela y todo? Pues que está en mi biología. Claro. ¿Cómo pude conocer esas preferencias sexuales? Pues porque está en mi biología, ¿no? O sea, yo soy la suma de información de un espermatozoide, de un óvulo, con infinidad de información Claro. que se conecta y se suma más un yo nuevo, ¿no? Entonces, desde ahí te puedo decir que en una experiencia, en una sola experiencia puedes viajar por diferentes niveles, por diferentes profundidades, por diferentes intensidades y por diferentes polaridades. ¿Ok? Ok. Fíjate, ay, es que esto es atrapador. Te digo que alguna vez, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, yo creo que no más de 6 meses, uno de mis mejores amigos, muy afecto a estos temas y creo que yo gran conocedor de esto y muy respetuoso, me dijo, vamos a Michoacán, ¿no? Y que es una experiencia maravillosa y todo eso, pero días antes yo en mi vida he fumado como 10 veces mota, ¿sí? No ha sido tantas. Y la verdad es que las últimas fueron horribles, pero yo sí se lo adjudico a que la verdad es que no estaba yo cruzando por una etapa muy buena. La última que yo hice, y fumo un poquito, unos 2, 3 toques, güey, o sea, yo estaba aquí en el jardín de mi casa y vi como de repente venían sombras negras y me puse psicótica, gacho, ¿sí? Porque decía yo, me van a atrapar, ¿no? Y el temor y el pánico. Y ahí dije, esto no es lo mío, o ¿sabes qué? Creo que es demasiado buena para que yo la esté probando y creo que esto no lo tengo que practicar en este estado en el que estoy mental ni anímico, porque creo que eso Claro. no era externo, eso creo que era mío, mijo. Entonces, cuando me Es dijo, tuyo. vámonos, dije, ni madres, donde yo, mira, somos psicólogos, bueno, yo soy psicóloga clínica y luego tenemos un ego bien mamón, ¿sí? Bien elevado. Y yo siempre les he dicho aquí en el programa, el hecho de que seamos psicólogos no nos hace semidioses. Lo cierto es que tenemos un montón de demonios, pues por eso trabajamos en esto, por eso A huevo. trabajamos en la enfermedad, ¿sabes? Lo que dices sobre la experiencia es que yo se lo he dicho a mis pacientes porque muchos de mis pacientes han tenido este tipo de experiencias. La mayoría ha sido agradable. La verdad es que me ha alivianado mucho el trabajo. Eso sí es verdad, lo tengo que decir abiertamente, Sí. no voy a mentir, aunque muchos colegas se me enojen, no voy a mentir. La mayoría de mis pacientes que han tomado este tipo de experiencias espirituales con estos elementos me han regresado bien trabajados y mucho más fácil para la terapia, ¿sabes? Con muchas Así es. respuestas internas, Claro. encontrándose. Y digo, porque hace ratito que unos colegas empezaron a postear como difunden, ¿no? En contra de estas prácticas porque no tienen nada de científicas y todo eso, decían, no. O sea, realmente no puedo compartir el hecho de compartir algo, lo cual si yo pudiera hacer diario lo haría. O sea, la verdad, ¿no? Mis alumnos lo saben. O sea, creo que vivir yo soy una hippie que está obligada a vivir en sociedad, ¿no? Porque realmente, o sea, si yo pudiera vivir aislada en mi huerto y pintando, yo sería muy feliz, mi querido Alberto, ¿sabes? O sea, muy feliz. Lo cierto es que estoy esperando el momento, trabajando duro para mi retiro, pero
imagínate, o sea, encontrar verdades tan poderosas y desviar no desviar, encontrar el verdadero camino como te pasó a ti, siendo ingeniero, tremendamente talentoso, y luego lo que cuentas de estar atrapado en la duda, 39 años de tu vida, porque uno nace con duda, querido, porque también viene, como dices tú lo dices a través de los ancestros, y yo soy biológica, o sea, yo soy maestra de biológicas, yo lo digo a través de tus genes tienen Claro. millones de informaciones impresionantes y no podemos no pensar que no emanan información, acción, pensamiento y emoción en nosotros. Pues qué incredulidad, qué ignorancia, ¿no? Somos un Claro. compuesto de miles de años. O sea, miles de años nos han constituido hoy, Cristal, hoy, Alberto, lo que somos, ¿no? Pero ¿cómo Sí. se implementa esto? ¿Cómo es la fusión, la copulación entre esto que nos estás contando y lo terapéutico? Porque ahí viene lo interesante. Claro. Pues mira, tú dijiste, incluso estás dando el pie de una manera muy clara con tu experiencia clínica. Pacientes tuyos que han hecho este tipo de Sí, experiencias llegan con la mayoría de las veces, y yo también lo he notado que la mayoría de las veces es así, con muchísimo mayor apertura y que van facilitando más el trabajo. ¿Por qué? Bueno, para empezar quiero mencionar que a lo largo de la historia, digo, hubo una época en la que se le empezó a dar una connotación muy negativa al consumo de esto, pero gente como Claudio Naranjo, que es uno de los principales exponentes de la Gestalt moderna, el creador del Eneagrama de la Personalidad, Claudio Naranjo trabajaba con ayahuasca, sí. porque Carlos Gustav Jung trabajaba con microdosis de LSD, uno de mis psicólogos Uh-huh. favoritos suizo, de la psicología transpersonal. O sea, Sí. esto no es nuevo. Más bien, incluso ellos llegaron a apoyar la evolución científica de la ingesta en común En con la común, en psicoterapia, ¿no? El colectivo, sí. enteógeno. Así es, colectivo, gracias, esa es la palabra. Entonces, aquí la cuestión me parece muy importante, insisto, a través de esta herramienta, porque desde mi punto de vista termina siendo una herramienta que me permite trascender, es decir, ir más allá de algunos límites que mi conciencia, y si lo ponemos en otro lenguaje, que desde mi ego se resiste a avanzar para poder seguirme expandiendo y asociar la palabra para mí expansión con sanación. Entonces, pues muchas veces va al lado inverso. Yo tengo pacientes que los voy viendo en su proceso y que de repente los veo entrar en algún loop que por más que intento con diferentes herramientas, porque agradecidamente manejo diferentes herramientas y técnicas, llega el momento en el que ni con lo que yo en ese momento alcanzo a apoyar, avanzamos a donde podríamos ir, que es otro escalón, otro nivel, otro centímetro, como le quieras llamar. Les digo, ¿no te interesaría darte la oportunidad de experimentar con enteógenos? Y les explico, les digo, porque ahí, una vez que tú ingieres la sustancia, no hay regreso, o sea, Sí. vas a vivir una experiencia. Uh-huh. Y en la experiencia vas a resignificar conceptos, vas a resignificar ideas, vas a resignificar sensaciones, y eso da mucho material para regresar al proceso psicoterapéutico y seguirle dando forma. Fíjate, mi novia, que es una maravillosa psicoterapeuta infantil, me regaló algo dentro de todo lo que ella aprende, que me comparte muchas cosas. Me dijo algo que yo lo he adoptado desde que me lo compartió. Dice, para que los niños aprendan, es muy importante que aprendan a darle nombre a las cosas, y una vez que se le da nombre a las cosas, se puede organizar la información. Bueno, tomando esto como parte de nuestra evolución en la vida, en un proceso psicoterapéutico, hay veces que por más que entre el terapeuta y el paciente estemos en el proceso, no se logra dar un nuevo concepto, un nuevo nombre a las cosas, y por lo tanto no puede haber una nueva manera de organizarlas. Para mí, desde mi criterio, las ceremonias o las experiencias de lo que yo he probado hasta ahorita, que es ayahuasca, yopo, bufo alvarius, shanga, LSD, todo esto genera posibilidades nuevas de
información para encontrarle lenguaje o nombre, concepto nuevo a ellos y volver a resignificar y reorganizar lo que actualmente tengo. Y entonces eso me da muchos hilos para poder seguir avanzando en el proceso terapéutico y en la sanación a través de la expansión de conciencia. Entonces, ¿cómo se enlaza así? Hay un documental muy bonito, a lo mejor no sé si lo hayas visto, de Magic Fungi en Netflix, hongos mágicos, donde en una parte del documental sale como hay unas personas que están en su sofá y le dan su microdosis de psilocibina y empiezan a tener una experiencia de este tipo y otra vez vuelve a haber mucha sanación. De hecho, hay algo que me gusta mucho de ese documental porque propone, bueno, menciona que hay una hipótesis de que parte de lo que hizo que el ser humano a nivel evolutivo darwiniano tuviera un cerebro trino tan evolucionado como el que tenemos, se traza la hipótesis de que en la búsqueda de ir probando cosas probaron hongos alucinógenos y este tipo de visiones y de viajes introspectivos fueron generando precisamente una conciencia más amplia, más expandida, que implicaba una biología del tamaño de la conciencia que se estaba abriendo. Y entonces empieza a haber aquí es en donde entra, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Es la conciencia y luego el cuerpo o es el cuerpo y luego la conciencia? ¿No? A mi punto de vista y con lo que hoy en día creo que no importa. A veces es la conciencia y a veces es el cuerpo. Finalmente es un dúo dinámico que permite que sigamos teniendo evolución y cada vez más expansión y por lo tanto más conciencia. Entonces siempre hay muchos ángulos cómo revisar esto. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta, ¿no? Que es el viaje del ego. Para mí ahora voy a utilizarlo, a partir de esa experiencia que te digo, donde me vi conciencia y yo asumí ser Dios, y digo, para el que lo resuene conmigo, dirá, qué chingón, sí, bueno, somos dioses, y otro decía, pinche arrogante, como Dios, bájate de ahí, deja de estar hablando. Pues lo siento mucho si no te gusta, si lo vivo yo. Aquí la cuestión es, hay una unidad, todo está unido aquí, y de repente empieza una separación de la unidad, y esta separación a veces es todavía muy llena de unidad, de amor y todo, pero vamos a llegar a un punto extremo donde estamos totalmente separados, donde del uno pasamos a ser el dos. Y aquí somos totalmente egoístas, somos totalmente yoístas, nada más yo, una situación de conciencia que nos regresa otra vez a la unidad. Y a veces estamos en alguna de estas etapas, a veces estamos aquí, a veces acá, y a veces, si lo vemos desde las teorías de reencarnación, a veces reencarnamos más pegados a la unidad, a veces más pegados al ego, a veces más de regreso, a veces de salida. Y pues todo esto, te lo digo así, parecen charlas medio revueltas, pero todo eso sucede en las experiencias. Todo eso a mí me ha tocado verlo en las experiencias, entenderlo, asimilarlo. Y sumado a mis capacidades, que tengo unas particulares y unos dones como cualquier otra persona tiene las suyas, yo creo que dentro de mis aptitudes está poder tener una capacidad de asimilar muchísima información y poderle dar orden. Y a la hora de darle orden, poderla compartir para poder sumar en los procesos de las demás personas. ¿Cómo ves hasta aquí? Fíjate. Ay, Dios. Es que ay, Alberto, este tema da para más. Me metí a tus páginas, neta, chequenla. De hecho, antes de empezar el programa, compartí directamente de la etiqueta que él me formuló. Andaria es una muy buena página. Y estaba viendo un programa que tuviste con el título similar, con este tipazo. Sí, con Claudio. Sí, con que dices que es tu sensei de este rollo, ¿no? Dije, güey, ese vato hay que... Bueno, eso ya son pensamientos, pero dije, wow, a ver, adaptándolo con esta información que es muy valiosa, ¿sí? Mira, creo yo que uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos junto con los deseos, que yo le puedo decir que es como una relación simbiótica, ¿sí? Es el miedo y el deseo a conocernos, ¿sale? Claro. Y la persona que me diga, ¿sí? Que no es así, pues vayamos dialogando, ¿no? Creo que tenemos un deseo muy profundo, pero cuando ya estamos teniendo la decisión, viene y se apodera de nosotros lo que podamos encontrar adentro que nos causa un terrible y gran temor. Porque particularmente los seres humanos
ya contaminados del mundo, ¿sí? Repelamos la verdad, incluyendo la Claro. propia, la personal, ¿sí? Eso es algo que lo he aprendido en mis 35 años, ¿no? Porque es una de mis más grandes guerras. Cuando decidí yo dejar de aparentar, ¿sí? Que eso fue ya hace como, ¿qué te diré? Unos 10 años. Yo me iba a la universidad en pijama, mi querido Alberto, ¿no? O sea, siempre he sido así. Doy terapia así, así en este lenguaje, doy mis monólogos así, porque el encontrar lo poquito que hice de mí, porque todavía me falta mucho, me costó mucho sufrimiento mundano innecesario. Cuando yo le digo a mi marido, Alberto, yo no sé si, yo le digo mi Dios, ¿no? Mi Dios personal, mucha gente le dice la conexión, el universo, pero cuando tienes esta conexión tan profunda que se ve, que se siente y que se experimenta y se adquiere a través de la conciencia, ¿sí? Y la conciencia, y como yo les digo a mis pacientes y a mi gente, sí, güey, no es algo que siempre va a ser placentero, ¿sí? La adquisición de la conciencia y de esta conexión con lo que te rodea y contigo amerita el dolor y el dolor es resabroso, ¿sí? Sí. No estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de ese dolor que reconstruye, que inspira, que modifica, que es como estas conexiones, que yo siempre los digo, mis conexiones neuronales que pueden crear todo un universo, que hace hoy posible que tú y yo estemos conversando, conectando un pensamiento sin ni siquiera habernos tomado de la mano, querido, ¿sí? Claro. O sea, eso es lo que pasa. Y cuando les digo, ábranse a las nuevas técnicas terapéuticas, ¿sí? Por eso psicomorfosis no tiene como un fines de lucro, no se vende ni se promociona nada personal, porque Difunde. es correcto, porque ese es el regalo, es lo que a mí psicomorfosis me salvó la vida. La conexión que yo tenía hace 2 años, la depresión postparto que yo tenía terrible y este tipo de programas que las empecé haciendo con mis compas, con mis profesores y que después, ¡pum!, hizo un boom, sí, que Qué llegó chido. hasta España y todo eso, dices, güey, esto no se tiene, esto no es lucrativo. O sea, el tenerte hoy en ti, va a escucharte gente. Ahorita hice una transmisión en vivo, sí, mientras estabas hablando y les dije, una probadita. Ya se empezaron a conectar, ¿no? Para los que nos Qué quedaron chido. esperando en vivo, ¿no? Pero cuando vean todo el programa completo, mi querido Berto, creo que van a pensarse, los que estén en proceso y los que no estén en proceso, en abrir opciones para experimentar ya rompan candados, ¿no? O sea, vamos Sí. a animarnos a romper con los esquemas que nos atraen y nos tienen atrapados en un sufrimiento terrible que no nos permite vivir no con felicidad, ¿sí? Sino con Claro. plenitud. Porque me imagino que tú desde esa experiencia has venido creciendo, 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 ¿sí? Y no quiere decir que dejes de ser humano y no quiere decir que tu popochis no apeste, o sea, no, o sea, eso no pasa, pero vivimos más en paz, más pleno, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, Fíjate, ojalá. de lo que comentas ahorita, y como dices, puede dar para muchos otros programas, porque hay muchos temas que se Sí, bifurcan de aquí, ¿no? Tocaste un tema que a mí me parece primordial para el animarse a tomar experiencias de enteógenos psicodélicos, que sería, y de enteógenos psicodélicos, porque no todos los enteógenos son psicodélicos. La cuestión del dolor. La mayoría de las personas, por miedo a que duela, no se dan el permiso, ¿sí? Yo, el día de hoy, yo tuve un trabajo de 2 años y justamente fue con mi primera experiencia de bufo alvarius de sapo, pasó algo espectacular. ¿Qué pasó? Dentro de lo diferente, bueno, para empezar, el bufo es particular, para mí es único, de hecho es el que más me gusta a mí. sí. Pero mira, si la experiencia, vamos a tomar que este es el 100% de la experiencia, no sé si así es para todos, pero para mí es así. Si este es el 100% de la experiencia, lo fumo y me acuerdo del 2% de inicio, Sí, me pasa de manera inconsciente el 85% de la experiencia y el 13% restante me vuelvo a acordar conforme voy regresando del viaje, ¿no? Pero el bufo tiene una particularidad, que después de que tienes la experiencia, te viene la información. A mí me ha pasado así.
en mí ha tenido esta particularidad. Y una de las cosas que cuando iba regresando yo del viaje me empecé a acordar de lo que había vivido, es que yo estaba, imagínate, así como era, otra vez, era esta conciencia porque no había un cuerpo de Alberto, era una conciencia que estaba observando, era como si estuviera físicamente ubicado junto a un sol, a una estrella, y estaba viendo pasar cometas, girar nebulosas, galaxias, o sea, decía, wow, qué espectacular esto, no mames, o sea, pinche universo es otro pedo, ¿no? O sea, sí, en vivo y en directo. Y de repente se me atravesó la idea y dije, ¿y qué va a pasar con el cuerpo que está ahí acostado Ujú. teniendo la experiencia de sapo allá en el planeta Tierra, en León, Guanajuato, México, ¿no? Y yo en ese momento dije, si yo elijo quedarme aquí, ese cuerpo no va a tener alma, no va a tener esta conciencia y entonces solamente va a morir. Y pues los que están ahí en la ceremonia van a decir, se murió Alberto, pues va a haber un dolor y bla, bla. Pero en ese momento eh, pasó algo en mi cabeza y dije, ¿y qué es? Bueno, antes de eso dije, ¿y me puedo ir a habitar un planeta, un extraterrestre, un cometa, lo que sea, ¿no? Y luego dije, ¿y qué sentido tendría entonces haber llegado aquí otra vez? Y entonces fui consciente de que esa presencia siempre ha estado y que realmente el regalo era la experiencia de ser Alberto. Y entonces dije, no manches, o sea, valoré ser yo de una manera así, desde la totalidad. Dije, he creado como esta totalidad y esta unidad, esta experiencia llamada Alberto, que hoy le llamo una huella digital de la existencia, y que creo que todos somos una huella digital de la Sí. existencia. Y entonces dije, claro, y entonces mi conciencia regresa al cuerpo, pero sin dejar de ser esta conciencia, y ahí empecé a entender la multidimensionalidad. Dije, claro, nunca he dejado de ser las dos cosas. Y fue el primer paso para acomodar muchas cosas de física cuántica que he estudiado. Sí. Dije, claro, por supuesto. Y cuando regreso, nuevamente, digo, qué maravilla ser Alberto, cabrón. Y por alguna razón atravesó en mí, dentro de todo el bombardeo de información, necesito aprender a disfrutar el dolor. Es contradictoria la frase, porque ¿cómo vas a disfrutar el dolor? Y no desde el punto de vista masoquista, ¿no? Ya después lo entendí, es aprender a experimentar el dolor. Y me llevó 2 años de proceso psicoterapéutico y de enteógenos, y cerró justamente en esta ceremonia de Yopo que te digo, que tuve en octubre del año pasado, ahí cerró justamente experimentar somatizadamente el dolor en todas las facetas de lo que puede experimentar el cuerpo humano. Y claro, y hoy saco una frase con la que he venido trabajando los últimos 2 años. El dolor es el maestro de la trascendencia. Es decir, si no estás dispuesto a enfrentar el dolor, asume que te vas a quedar estancado. Sí. Porque en esta configuración tridimensional llamada seres humanos, crecemos a través del dolor. Y es justamente cuando padecemos el dolor que viene la resignificación de las pérdidas, la resignificación de las agresiones, de todas estas cosas. Y entonces podemos ver desde otra perspectiva la vida. Entonces, si te da miedo que te duela, pues entonces empieza a decirte, me da miedo crecer, me da miedo expandirme, me da miedo transfigurarme y me da miedo trascenderme. Entonces, el dolor es así, una frontera. Y esto lo aprendí, de hecho, de una paciente de Maggie Escariño, le mando un saludo cuando ve el programa, si acaso lo ve. En una sesión de terapia, ella empezó a rebotar esta idea y así, pum, ¿no? Dije, ah, huevo, el dolor es el maestro de la trascendencia, está cabrón. Y así esto. ¿Cómo ves? A ver, no, pues mira, una hora yo les dije cuando me decían, no, por favor, que no sé qué, y pregunta, ay, aguanta, Tosa, aguanta. Una hora no es suficiente para hablar de todo lo que se necesita hablar, ¿sí? De lo que sería adecuado poder difundir en información. Con esto es suficiente para introducirlos. Yo siempre he dicho, luego si te gusta lo repites, ¿no? Y cuando se dé el momento y cuando se dé el espacio y cuando se dé tu tiempo, regresarás con 3 puntos suspensivos, porque esta es una novela que no se ha terminado de escribir, ¿no? Porque Claro. cada programa y como no se prepara, es una evidencia y experiencia distinta, ¿sí? Posiblemente yo ya lo haya experimentado,
Y ya te estaré diciendo. Se presume que sí. Y ya te estaré diciendo a quién me eché yo. Ok, me Ok. late. Qué bueno, ya que espero que sea eso y que sea lo que tenga que saber, porque creo que la vida te va guiando para donde tienes que jalar, ¿no? Y uno Sí, flojito y cooperando, porque entre más te resistas, más te causa persiste. este sufrimiento innecesario. Para allá vamos. Alberto, el tiempo se acaba. Lo Quiero que sé. me digas con qué te vas, con qué quieres cerrar el programa, qué mensaje le otorgas a la gente que nos vea, si hacía, bueno, ahorita estaban conectados como a 32, entonces, con el poquito, entonces, ese short que acabamos de aventar ya va a estarse difundiendo y en un ratito lo subo en YouTube, más tardar mañana, ya está en Spotify y en formato podcast, ya editadito, Okay. todo mono, y también Okay. en el YouTube, ya para que tú puedas usar el material y difundirlo también, Muchas gracias. porque también es tuyo, de hecho es tuyo. A Es ver, nuestro. ¿con qué te vas, mi querido Alberto? Pues voy a cerrar con algo que yo el día de hoy vivo cabalmente dentro de mis creencias en este momento, porque siempre están en evolución mis creencias. En este momento mi creencia me ha llevado, gracias a las experiencias con enteógenos, gracias al proceso psicoterapéutico, a concluir que para mí la existencia es perfecta. Y una vez que yo adopté la creencia de que la existencia es perfecta, me rendí a aceptar que lo que está sucediendo, aunque a veces lo entiendo y a veces no lo entiendo, tiene un propósito. Entonces, desde mi trinchera, desde mi Alberto, desde esta huella digital de la existencia que hoy llamamos Alberto y que se dedica a la psicoterapia, si te llama la atención ir más allá de lo que al día de hoy has estado conociendo como realidad, yo te invitaría a que te des un viajecito en cualquiera de los formatos. Yo normalmente les sugiero que como entrada prueben el samadhi, que es, bueno, este pescohuite, este es una, para mí suele ser muy amoroso, y los honguitos de psilocibina. Son una buena puerta de entrada al mundo de los enteógenos. De ahí, pues empieza a te dar la oportunidad de ir explorando, ¿no? Y si, para mí, insisto, yo tengo cierto formato y Claro. cierta visión. El culmen sería el sapo, ¿no? El 5-MeO-DMT, porque está heavy. Entonces, pero vete con los honguitos y no hay prisa. El otro día, hace unas semanas, amanecí y le digo a mi mujer, le digo, ay, ¿sabes qué? Me llegó información hoy. Esto es infinito. Estamos coexistiendo en la eternidad. ¿Cuál es Sí, la pinche prisa? así es. Llévatela rico, disfrútalo, disfruta tus placeres, disfruta tus dolores, disfruta tus gozos, disfruta tus fracasos, disfruta tus encuentros, disfruta tus desencuentros. ¿Qué más da? Es eterno, para donde lo veas es infinito. Si lo ves para afuera, el universo no se deja de expandir. Si lo ves para adentro, cada vez encuentras más adentro. O sea, es infinito, esto no se acaba. Entonces, yo te diría, fúmate un buen porro si te gusta, échate un buen vino si te gusta, haz ejercicio si no te gusta nada de lo anterior, echa la hueva si eso es lo que quieres, sacrifícate como madre, como padre, como trabajador, como quieras, pero disfrútalo, Sí. entrégate a la experiencia. Eso es lo que diría. Para mí, eso es perfecto. La imperfección de los contrastes y de las contradicciones es la perfección de esta vida. Mi querido Si Alberto, lo, ¿cómo te pueden si te dan a contactar? aprender, así, ¿Cómo te pueden contactar? claro. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué andas haciendo? Porque quiero que la Pues gente mira, sepa. claro, bueno, me pueden contactar. Las menos ágiles de contactarme son Facebook e Instagram, andaria.mx, pero los invito a que se den una vuelta. La realidad es que las alimento un poco porque me dedico más a movimiento fuera de línea Sí. que online, ¿no? Directamente WhatsApp, Okay. 477-729-5111, repito, 477-729-5111, que por favor sea mensajes de texto, Okay. porque si es audio, nada más, si te los contesto, pero ya hasta que salgo a trabajar y salgo tarde. Y si me llamas, es raro que conteste porque regularmente estoy haciendo actividades. Entonces, mensajes de texto y conforme tengo oportunidad te respondo. ¿Cuáles son mis proyectos? Pues este año tengo 3 importantes que siguen siendo formativos.
Estoy en la transición, inicié el año pasado el SAT 1 y voy al SAT 2 este año, que es el Seekers of the Truth de Claudio Naranjo, donde me formo en enneagrama, meditación, diferentes técnicas. Sí. También empiezo una formación en neurofeedback, que la tengo ahora en abril. Y en junio voy a iniciar una formación también con queros, quechuas de la cultura inca, para poder entender todavía más esta cosmovisión y poder generar más acompañamiento con estas técnicas ancestrales. Eso es lo que ahorita tengo dentro de mis proyectos personal, para mí. Y de ahí, lo que yo considero que es mi vocación y mi misión de vida, como te lo dije, es acompañar personas, acompañar gente a que se vean y a que se encuentren. Y cada que yo puedo acompañar a que alguien se vea y se encuentre, yo me encuentro en ese reflejo y me encuentro más y me veo más, y pues también se va satisfaciendo mi propia misión y mi propia visión de vida. Entonces, pues estoy en el camino encontrándome contigo, que es un gustazo, y poder seguir difundiendo esto para que se haga más concreto. Y pues lo que siga saliendo, estoy abierto a eso. Yo me voy dejando llevar y he tratado de aprender a montar las olas y sortearlas rico. Mi querido Alberto, si tú me lo permites, voy a poner tu número de contacto para quien quiera tener cita, que necesite este tipo de ayuda. Sí, claro. Ahí está. Yo lo voy a dejar ahí para que sepan. Pero vamos, sí, métanse, porque su página sí está buena. A ver, yo me voy con esto. La experiencia de mi vida, me ha enseñado que uno es parte del todo, ¿sí? Y que mientras más rápido y más consciente lo aceptes, mejor te va. El éxito es alcanzable cuando se tiene este tipo de conexión, porque sabes de manera natural a dónde ir, porque te dejas guiar, ¿sí? Yo no sé mucho de este lenguaje, lo escucho mucho porque tengo la fortuna de que las personas que han estado los últimos años a mi alrededor justo hablan como tú, y yo fui una mujer que se resistió mucho tiempo porque yo era una mujer de ciencia, mi papá era médico, imagínate, pero cuando empecé a aceptarlo, empecé a encontrar muchas cosas que me han llevado a tener muchas bondades de la vida, ¿sí? Lo único que puedo decir es que, como dices tú, atrévanse a vivir una vida más amorosa. Y no hablo de amores de novela, sino amorosa en el contexto de acción, ¿sí? Amar lo que hacen, encuéntrense. Y no importa cuántos caminos tengan que atravesar. Y si uno echa popote y en otro hay un lago de mierda y en el otro hay agua pura y cristalina, todos vale la pena cruzarlos, porque en todos hay una experiencia y un aprendizaje. Y al final de cuentas, solamente venimos a este mundo a eso, a vivir. Y creo que es lo que más se nos olvida. Creo que estamos llenos de sobrevivientes, ¿sí? Y no de gente viviente. Entonces, anímense. Creo que al natural es mejor raza. Antes de irme, gracias otra vez, Miguel Alberto. Voy a publicar todo lo que tengo que publicar de ti. Gracias por aceptar la grabación. Quiero dar un anuncio y que es personal para el evento que yo tengo mañana, que es mi monólogo terapéutico. Me gusta la artisteada. Gracias a mi querida gente, porque en ese mismo día se agotaron las entradas y yo no tengo cómo devolverles tanto amor y tantas bondades que ustedes me otorgan, a que ni siquiera saben de qué se trata gente chismosa y ahí van a ir a verme, ¿no? Pero gracias, muchas gracias. Dios se los multiplique, apoyen a los artistas locales. Yo soy solamente una farandulera, pero apoyan a los artistas que realmente al teatro, vayan al teatro, consuman literatura, consuman música, ¿sí? Vale la pena experimentar otro tipo de cuestiones en nuestra vida. Nutrámonos de cosas que nos llenen y que nos dejen buen saborcito en la boca. Muchas gracias, mi querida gente. Gracias, Alberto. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias, abrazo a ti. Hasta la próxima. Ojalá que sea pronto, cuando tenga que ser, querido. Puntos suspensivos y to be continued. Esta historia continuará. Adiós, bye. Cuídate, chao, bye.